Hola, estimados alumnos, buenas tardes. Bien, hoy día voy a explicarle con respecto a los circuitos mixtos. Bien, el circuito mixto, recordemos que vimos ya en las clases anteriores lo que eran los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Cada uno de ellos tiene una diferente característica, ¿cierto? Entonces dijimos que los circuitos que eran en serie eran circuitos que la resistencia total se iban a sumar. Bien, sus resistencias se iban a sumar. Por lo tanto, la cantidad de resistencias que hubiera yo la sumo y me va a dar la resistencia total. Circuito serie. La intensidad de corriente en un circuito en serie dijimos que iba a ser igual para todo el circuito. Y el voltaje de corriente, ¿cierto? O la tensión del circuito, dijimos que iba a variar en cada uno de los receptores y a eso le llamamos caídas de tensión. Esas son las características de un circuito en serie. Ahora, vimos los circuitos en paralelos y dijimos que las características de este eran a la inversa de los circuitos en serie. Bien, por lo tanto, el cálculo de la resistencia total o resistencia equivalente lo íbamos a realizar por medio de una ecuación. Y esa ecuación era la siguiente: 1 dividido 1 la resistencia 1 más 1 dividido la resistencia 2 más 1 dividido la resistencia 3 y así 1 dividido en n resistencia, ¿cierto?, que haya en el circuito. Bien, me va a servir para toda la cantidad de resistencias que yo tenga. Con esa ecuación yo puedo calcular la resistencia total del circuito. Bien, ahí tenemos la ecuación. Ahora tenemos estos circuitos, ¿cierto?, donde dijimos que la resistencia total en paralelo la vamos a sacar de esta forma. La otra cualidad o característica del circuito en paralelo, dijimos que el voltaje en el circuito en paralelo iba a ser igual para todo el circuito. Bien, y la intensidad iba a variar en cada uno de los receptores. Y dijimos también que la resistencia total iba a ser menor que la menor de todas las resistencias del circuito. Por ejemplo, si en un circuito la resistencia menor es de 100 ohmios, la resistencia total va a tener que ser de menos de 100 ohmios. ¿Bien? Entonces, tenemos ya claro lo que debemos hacer: dividir, ¿cierto?, circuito serie, paralelo. Ahora estamos mezclando nosotros los dos circuitos en un circuito mixto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mezclar un circuito serie con un circuito paralelo. Bien, entonces lo que debemos tener claro, si es que espero que se vea esto bien, tenemos acá en el circuito tres resistencias. Bien, entonces en la parte que está acá, nosotros dijimos que un circuito en serie era aquel que la resistencia empezaba, ¿cierto?, por donde ingresa la corriente, termina y empieza la otra. Pero tenemos acá un punto, ¿cierto?, donde se une otra resistencia. Bien, por lo tanto decimos que estas dos resistencias que están acá están en serie. Pero la resistencia que está acá arriba está en paralelo con la resistencia que está acá abajo. O sea, la resistencia, esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3. Por lo tanto voy a decir que la resistencia 3 con la resistencia 2 están en paralelo y que la resistencia 1 con la resistencia 2 están en serie. Pero lo que debemos hacer siempre es resolver lo que está en paralelo. Por lo tanto voy a resolver primeramente este paralelo. ¿Cómo lo resuelvo? Tenemos diferentes incógnitas. Bien, en este circuito tenemos la incógnita de la intensidad total, tenemos la incógnita de la intensidad 1, 2 y 3, la incógnita del voltaje 1, 2 y 3. Bien, eso lo vamos a ir desarrollando paso a paso para no confundirnos. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser minimizar este circuito, ¿cierto?, a su expresión mínima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reducir esta expresión que está acá. Bien, voltaje 3, ¿cierto?, voltaje 2, resistencia 3, resistencia 2, vamos a eliminar.
¿Cómo la eliminamos? Hagamos la resistencia total o equivalente. Por lo tanto, ya tenemos nuestra ecuación acá. De 1 partido de resistencia 1 la vamos a ocupar. Solamente la vamos a ocupar hasta acá. 1 partido en la resistencia 1 partido en la resistencia 1 y partido en la resistencia 2. En este caso sería la resistencia 2 y la 3. Por lo tanto vamos a cambiar acá. Vamos a la resistencia 2 y resistencia 3. Bien, para no confundirlo. Sería entonces 1 partido por 1 en la resistencia 2, que son 330 ohmios, más 1 partido por la resistencia 3, que son 130 ohmios. Bien, y eso, como les dije, ¿cierto?, hace algunos días, lo dividimos, 1 dividido en 330, y me da, si lo ponemos con notación científica, me daría 3,03 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo 0,003. Trabajamos con hasta ese decimal. Bien, voy a trabajar con la notación científica. Bien, recuerden que todo esto va dividido en 1. Más 1 dividido en 130 me da 7,69 por 10 a la menos 3. Bien, ahora estamos las dos cantidades. 3,03 exponente menos 3 más 7,69 exponente menos 3, y eso me da, vamos a ocupar solamente dos decimales, 0,01, ¿ya? Pero me da 0,01072, y todo eso recordemos que va dividido en 1. ¿Bien? Ahora calculamos 1 dividido en 0,01 y me dice que la resistencia total va a ser de 100 ohmios. Bien, por lo tanto la resistencia que tengo entre estas dos resistencias en paralelo va a ser de 100 ohmios. Entonces ahora, ¿qué hago yo? Eliminamos esta parte, bien, y me quedaría solamente de esa manera. Bien, me quedaría solamente de esa manera, y ahora esta ya no sería la resistencia 2, sino que ahora sería la resistencia 2, 3. Bien, la resistencia 2, 3. Ahora bien, vamos a seguir eliminando nuestra resistencia, y ahora me quedaría la resistencia 1 y la resistencia 2, 3. Estas resistencias ahora están en serie. ¿Bien? Como están en serie, que dijimos de la resistencia en serie, se suman. ¿Bien? Por lo tanto, la resistencia 1, que sería la resistencia total, ¿cierto?, es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, 3. Entonces la resistencia 1 nos dicen que son 260 ohms, más la resistencia 2, 3, que dijimos que eran 100 ohmios. 100 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total serían 360 ohms. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasó? Nuevamente, juntamos estas dos resistencias, por lo tanto, eliminamos acá, ¿ya? Eliminamos acá, y nos queda el circuito, ¿cierto?, expresado a su mínima expresión, por decirlo así, para la redundancia, por una sola resistencia, que sería la resistencia total, ¿ya?, sería de 360 ohmios. Bien, y ahí ya tenemos nuestra resistencia, ya completa del circuito. Bien, entonces ahora vamos a hacer las demás incógnitas que nos está pidiendo el circuito. Bien, estimados, quedamos en el circuito que ya lo reducimos a su mínima expresión, donde tenemos una resistencia total de 360 ohmios y tenemos el voltaje total, que son 230 volts. Ahora, dentro de este circuito tenemos una incógnita que vendría siendo la intensidad total. Bien, queremos saber cuánto es la intensidad, que es lo que nos piden acá. Bien, ¿cómo sacamos la intensidad de acuerdo a la ley de Ohm? Decimos que la intensidad total es igual al voltaje total dividido en la resistencia. Por lo tanto, voltaje total son los 230 volts dividido en la resistencia total, que nos pudimos calcular nosotros, 360 ohmios. Por lo tanto, la intensidad total del circuito es 230 dividido en 360 volts,
nos da una intensidad total de 0.63 o podemos decir 638,888 periódico, ¿cierto? Amperios. Bien, pero yo trabajo siempre con 2 decimales. Bien, por lo tanto la intensidad total de ese circuito que nos quedó como general, ahora vamos de atrás hacia adelante para llegar al circuito completo. Vamos ahora a calcular, ¿cierto?, la intensidad total y nos queda 0.63. Bien, ahora vamos a devolvernos al otro dibujo. Bien, estimado, en el circuito anterior, ¿cierto?, donde quedó circuito serie, nos quedó la resistencia 1 y la resistencia 2 y 3. Por lo tanto, en esa parte del circuito tenemos otras incógnitas. ¿Cuáles serían? La intensidad 1, la intensidad 2, el voltaje 1 y el voltaje 2 los tenemos como incógnitas. Bien, recordemos que esta resistencia 2.3 es de 100 ohmios, que fue lo que nosotros calculamos. Bien, y la resistencia 1 son 260 ohmios. Bien, ahora vamos entonces a calcular nuestra incógnita de intensidad 1, intensidad 2, voltaje 1 y voltaje 2. Aquí hay que tener cuidado. Este circuito que nos quedó acá está en serie. Por lo tanto, si me piden calcular las intensidades, dijimos que una de las características de los circuitos en serie era que la intensidad iba a ser igual en todo el circuito. Bien, y el voltaje iba a ser diferente en cada receptor. Por lo tanto, vamos a calcular igual que en un circuito en serie. La intensidad 1 va a ser igual al voltaje 1 dividido en la resistencia 1. La intensidad 2 va a ser el voltaje 2 dividido en la resistencia 2. Y el voltaje 1 va a ser la intensidad 1 por la resistencia 1 y el voltaje 2 va a ser la intensidad 2 por la resistencia 2. Bien, entonces ahora pensemos que estamos en un circuito serie. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Vamos a calcular primero el voltaje. La intensidad dijimos que va a ser igual para todo el circuito. Por lo tanto, nosotros tenemos el dato de la intensidad total que calculamos recién. ¿Qué es esa intensidad total del circuito? Dijimos que era 0.63 amperios. Bien, por lo tanto, como en un circuito en serie la intensidad total va a ser igual a la intensidad para todos los circuitos, vamos a utilizar los 0.63 amperios por la resistencia 1, que van a ser 260 ohmios. ¿Y eso cuánto me da? 0.63 por 260 me da 163.8 voltios. Bien, y el voltaje 2, intensidad 2, va a ser la misma intensidad para todos, 0.63 por la resistencia 2.3, que serían 100 ohmios, y eso me da 63 volts. Bien, entonces en un circuito en serie dijimos que el voltaje total va a ser la suma de los voltajes. Entonces si sumamos el voltaje 1 más el voltaje 2, 163.8 más 63 volts, me deberían dar los 230 volts, pero me da 226.8 netamente. ¿Por qué? Porque estamos utilizando muchos decimales o pocos decimales. Si ocupara todos los decimales me daría el número completo. Bien, pero yo puedo decir que esto es casi decir 230 volts. O sea, estoy dentro del parámetro, así que está bien. ¿Ven? Ahora, tengo ahora que calcular la intensidad 1 y 2. La intensidad 1 me dice que es el voltaje 1. ¿Cuánto es el voltaje 1? 163.8 volts. Dividido en la resistencia 1, que son 260 ohms. 163.8 dividido en 260 ohms, 0.63 amperes. Y está cumpliéndose que me da la intensidad total, que es igual, ¿cierto?, en todos los circuitos en serie. Voltaje 2, 63 volts, dividido en la resistencia 2, ya que en este caso sería la resistencia 2.3, ¿cierto? 2.3, por lo tanto serían 100 ohmios. 63 dividido en 100 son 0.63 amperios.
Por lo tanto, se cumple que la intensidad en el circuito en serie es igual en todos los receptores y que el voltaje tiene una caída de tensión y es diferente en cada uno de los receptores. Bien, y que la suma de los voltajes es igual al voltaje total. Bien, y ahí ya tenemos el circuito y nos están quedando solamente las incógnitas del paralelo. Vamos a revisarlo ahora. Bien, ahora vamos a desarrollar la parte que nos falta, que es el paralelo, donde tenemos las incógnitas de intensidad 3 y voltaje 3. Para esto debemos considerar que nosotros hemos calculado un voltaje en esta caída de tensión, ¿cierto?, de 163.8 volts y un voltaje en este paralelo que dijimos que era de 63 volts. Por lo tanto, el voltaje, para poder calcular el paralelo de intensidad 3 y voltaje 3, vamos a tenerlo que calcular con nuestro remanente, ¿cierto?, que son 63 volts, porque fue lo que calculamos en el paralelo. Por lo tanto, la intensidad 3 me quedaría como voltaje dividido en la resistencia 3. Entonces, esa intensidad 3 va a ser igual al voltaje de 63 volts dividido en la resistencia 3, que son 130 ohmios. Bien, y eso me da un total de 63 dividido por 130, me da un total de intensidad 3 de 0.48 amperios. Bien, recordemos entonces que esta energía que va acá, esta corriente, se divide hacia acá y tenemos aquí una intensidad que es de 0.48 amperios, y la corriente que se divide para acá me debería dar lo que falta para la intensidad total, que son 0.63 amperios. Por lo tanto, aquí debería tener una intensidad de 0.19 amperios, ¿cierto?, porque esa intensidad después se vuelve a unir acá y sale hasta el lado negativo. Bien, por lo tanto me quedaría una intensidad 3 de 0.48 amperios. Y el voltaje 3, vamos a calcular la intensidad 3 por la resistencia 3, 0.48 amperios por 130, me tiene que dar este voltaje, ¿cierto?, que es nuestro voltaje total, digámoslo de alguna forma, y sería los 0.48 por 130, que eso me da un total de 62.4 voltios. Bien, muy similar a los 63 voltios, muy cerca. La diferencia es netamente por los decimales del amperaje. Bien, pero podemos decir, ¿cierto?, que esto es casi los 63 voltios. Por lo tanto, estamos correctos. Bien, chiquillos, esa es la manera de desarrollar la última parte, ¿cierto?, que se nos confunde un poco acá con el nodo, pero es la manera de desarrollarlo con el voltaje que nos dio en el paralelo. Bien, pero sería, chiquillos, cuídense, que estén muy bien y nos estamos viendo. Chao.